se suscriban al canal. Ya saben que solo le dan a la campanita, les llega la notificación cada vez que suba un video. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook, El Rincón de la Hechicera, todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, hogan, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Si se sienten estancados, embrujados, salados, toda esa energía se puede romper y todo se puede liberar para que a ustedes les vaya bien. Y más que vamos a iniciar un año nuevo para que no traigan cargando esa energía vieja de estancamiento y de a lo mejor de enojo, de celos, de cualquier energía negativa. Y bueno, ya saben que subo videos domingos, martes y jueves. Y vamos a hacer un hechizo que es buenísimo para soltar toda la pobreza, para despedirnos de toda la pobreza que nos impide tener ese éxito, tener ese dinero, tener esa fortuna y ese éxito. Vamos a necesitar 3 velas. Una vela color rojo, una morada y una negra. Si no consiguen las que puras blancas, ponen blancas y a cada una le van a dar una intención de lo que representa el color. Porque luego me escriben y me dicen, oye, entonces yo la tengo blanca, pero entonces yo solamente me imagino que es roja y ya con eso no. Recuerden que hay que darle una intención. Entonces, el color no es nada más que vean el color rojo, sino qué representa ese color rojo, qué representa ese color morado, qué representa ese color negro. Porque solamente así podemos mover esa energía y podemos transformar algo que no es de ese color en aquello que nosotros deseamos, porque cada color tiene una energía y una vibración diferente y especial. Pueden suplirse, a lo mejor encontraron dos blancas y una morada, también lo pueden hacer. De preferencia que no sean muy grandes para que se consuman rápido. Y algo muy importante, las velas de cualquier petición no se apagan. Ya les había dicho, nunca se sopla. La única que se sopla es la del cumpleaños y del año que dejamos ir. Pero nunca, si ustedes, por ejemplo, van a poner una vela para el amor, para el dinero, para la salud, la vayan a soplar o la vayan a apagar porque ustedes ya se van o porque a lo mejor digan, no, falta mucho de que se acabe. No, porque entonces van a cortar ese trabajo que ustedes están haciendo. Si por alguna razón tuvieran que apagar la vela por lo que sea, ahora sí que algo urgente, entonces la van a apagar, puede ser con el dedo, puede ser con algo de metal o con una apagavelas, y cuando lo vayan a hacer van a decir, pido permiso para apagar esta vela físicamente y deseo que astralmente siga encendida para que se mueva toda esta energía y pueda lograr cada una de las cosas que yo pedí en esta vela. O pueden ustedes hacer una oración, pero es como que la vela siga astralmente encendida, aunque ustedes la apaguen. Pero de preferencia no la vayan a apagar. Y lo que les he dicho también en muchos videos, cuando son velas para eliminar cosas, sí las pueden dejar en el baño o junto a una coladera. Pero cuando son velas para pedir algo, nunca las pongan ahí porque por ahí se va a ir todo lo que ustedes quieran. Si son velas para romper algo negativo, puede ser en un plato despostillado, roto, no importa, porque al final lo van a romper. Pero no pongan eso sí, nunca en un plato desechable. Pero no pongan en un plato roto, despostillado, todo feo, algo que ustedes quieren atraer. De preferencia el plato debe ser nuevo o puede ser un caldero o un plato en el que ustedes acostumbren a prender sus velas. Eso es muy importante. Entonces ya tenemos nuestras 3 velas y las 3 ya saben, tiene que tener el nombre. La pluma no tiene que pintar, ninguna pluma va a pintar en la cera. Es solamente para que se marque, porque se marca muy fácil. Más que con un palillo o algo, con la pluma es muy fácil. Entonces van a escribir su nombre completo aquí alrededor. Si es muy largo, lo van a bajar así en espiral. Y le van a poner saliva a su dedo y saliva al nombre. Aquí estas 3 ya tienen mi nombre. Entonces van a poner primero la vela de color rojo. Y la van a poner en la parte del centro. Me refiero, no tiene que ser como tan el centro en medio, sino me refiero que va a ir en medio de estas 2. Y después, esta igual, con su nombre completo, le ponen saliva aquí alrededor, van a poner la de color morado. Y después van a poner la de color negro. Y la van a poner de este lado. Les quedaría así. Ya las 3 tienen el nombre y tienen saliva. Y luego van a hacer un ramito que tiene perejil, tiene ruda y tiene manzanilla. De preferencia que esté fresco o medio fresco, porque si lo hacen, si está seco,
o cuando a la hora de que ustedes se lo pasen, van a llenarse de basuritas y se les van a caer las hojitas y van a hacer un cochinero. Así es mucho mejor. Pero si no consiguen, después se pueden quitar todas las basuritas o todas las hojitas que quedan, háganlo. Entonces van a hacer un ramito con estas y con las velas apagadas. Entonces se van a limpiar de la cabeza, ya saben, aquí así, luego de la cadera hacia acá, luego de este lado, igual así, de la cadera acá, aquí, se la pasan aquí así, en circulitos, luego en la parte de atrás, y luego ya de la cadera hacia abajo, las pompas, llegan a los pies, y ahí ya, o sea, llegan a los pies por adelante y por la planta de los, por arriba de los pies y por abajo de los pies. Después de eso, lo van a pasar aquí en las velas, pero no lo van a pasar de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Entonces van a limpiar estas velas. ¿Qué vamos a hacer? Más que limpiar, vamos a pasar toda esa energía que esto recogió hasta estas velas que van a encenderse. Entonces vamos a hacerlo de este lado, vamos a hacerlo del otro lado y después las vamos a encender. Primero la roja, luego la negra y luego la morada. Aquí las encenderíamos al revés de como las pusimos. Esa se encendió cuando estaba encendiendo esa, pero bueno, ustedes van a encender primero esta, luego la negra y luego la morada. Ya que la tengan así, van a frotar sus manos y van a visualizar como toda esa energía negativa que tienen aquí en las manos se va. Recuerden que con las manos damos dinero y recibimos. Entonces, de todo lo que se ha quedado estancado, así. Y la van a hacer de esta forma. Y después la van a pasar así. Y van a decir, en este momento suelto y me libero de la pobreza, de la carencia, de la falta de oportunidades, de la falta de proyectos, de todo lo que ustedes sientan que representa para ustedes la parte negativa en cuanto al dinero, a la carencia, que algo muy importante, no vayan a decir, ya no quiero ser pobre, ya no quiero no tener, ya no quiero que se me complique, ya no quiero que, ya no, porque va a ser justo lo que les va a pasar. Entonces, háganlo así y libérense de la pobreza, de la carencia, de la falta de dinero, de la falta de oportunidades, libérense de toda esa energía, pero aquí no pidan otra cosa que no esté relacionada nada más como a la falta de dinero y a la pobreza y a la falta de oportunidades. Entonces van a visualizar, por ejemplo, si en algún momento de su casa les dijeron te iba a costar mucho trabajo ganarte ese dinero, ese trabajo no era para ti, ese proyecto no te lo iban a dar. Entonces van a visualizar todo eso y toda esa energía la van a concentrar y la van a dejar en estas velas. Van a meditar tantito con esas velas. ¿Cuánto tiempo? Cada uno sabrá. Cada uno sabrá cuándo ya está listo para decir, ok, ya dejé aquí toda esa energía, ya me liberé de todo eso. Estoy pidiendo desde lo más profundo de mi corazón que el fuego transforme toda esa energía que está estancada. Ya que hayan hecho todo eso, van a poner 7 monedas de la denominación que ustedes quieran, pero que sean monedas que estén en circulación. Hay veces que me escriben y me dicen, algunos, oye, en mi país no hay monedas o no usamos monedas. Bueno, si no tienen monedas, lo que pueden hacer, entonces recorten unos circulitos de papel aluminio o de papel dorado. Y a lo mejor de un lado le pueden poner aluminio, del otro dorado. Y ustedes entonces hagan unas monedas, pero visualizando no nada más que es algo ficticio, sino que como si en su país hubiera esas monedas, aunque no las haya, porque no van a recortar un billete. Y lo que van a hacer, ya que hayan hecho esto así, con cada moneda van a hacer 7. Van a visualizar que ustedes son prósperos, que llega el dinero, que tienen fortuna, que tienen éxito, que el dinero rinde, que el dinero se multiplica, todo lo que ustedes desean en cuanto a positivo del dinero. Y las van a poner en círculos en sentido de las manecillas del reloj. Recuerden que yo las estoy viendo hacia el frente. Entonces mi reloj sería de las 12 hacia acá. Entonces vamos a poner 7 y van a visualizar cada uno cosas positivas en cuanto al dinero. Ustedes tienen, les alcanza, les sobra. El dinero se multiplica para cada una de las cosas que ustedes quieran. Y van a volver a frotar las manos y ahora lo van a poner de esta forma, como esa parte de abarcar. Piensen como cuando una persona está embarazada, ¿no? Es esa panza, esa parte de la fertilidad
que puede crear y puede lograr cada una de las cosas que quieran. Entonces van a visualizar toda esa energía, la van a contener y van a visualizar cómo son prósperos, cómo llega el dinero, cómo llega la fortuna, el éxito, el dinero se multiplica, alcanza, tienen, para todo eso y más. No pidan nada para deudas tampoco, eso es muy importante. Ya que las velas se vayan a acabar, que ya queden como muy poquito, de las hierbitas que queden aquí, van a agarrar muy poquito también. Pueden agarrar, por ejemplo, un pedacito así, chiquito, del otro lado. Pueden agarrar, por ejemplo, de las 3. Aquí está la manzanilla. Hacen un ramito pequeño y la van a pasar y la van a quemar, pero ya que están las velas hasta abajo, con unas pinzas de pilar o así, y la van a quemar. Lo más que se pueda. Hay veces que cuando las hierbitas están muy frescas, no se queman tan fácil, pero se pueden quemar. No importa que no se pulvericen ni nada de eso, no se preocupen. Y luego, ya que se hayan terminado las velas, van a agarrar estas monedas, se las van a poner en la mano izquierda, las van a tapar con la derecha y van a visualizar todo eso que ustedes desean. Como en ese momento ustedes son prósperos, llega el dinero, realmente esa fortuna, ese éxito que ustedes desean está llegando a su vida y está llegando a sus manos. Y van a visualizar cómo tienen buena relación con el dinero. Y cuando agarren las monedas que se las van a poner aquí, le van a dar la bienvenida a ese dinero. Pueden decir, por ejemplo, en este momento, dinero maravilloso, te doy la bienvenida a mi vida para poder tener una casa linda, viajes, coches, lo que cada uno desea. Es súper importante. Y lo pueden hacer con cada una de las monedas que vayan recogiendo. Denle esa bienvenida al dinero. Y luego, estas las van a romper y las van a tirar a la basura. Pero ya que hayan quitado estas y que las velas queden por aquí, mientras van a dejar el ramo al lado. Entonces hagan sus velas, van a ver que se van a sentir súper bien. El plato. Y lo que haya quedado de las velas, o sea, la cera que casi se va a consumir con el plato, lo van a meter a unas bolsas de plástico y dentro de las bolsas de plástico van a romper el plato y van a visualizar que toda esa energía de carencia, de pobreza, la eliminan, la rompen y la tiran a la basura. Los mejores días para hacer este hechizo es el martes y el sábado. Y el mejor momento sería en la luna menguante. De la luna nueva a la llena es cuando pedimos todo lo que queremos que crezca. De la llena a la nueva, al revés, es cuando podemos eliminar todo lo que ya no sirve. Entonces, háganlo con fe, confianza. Dejen ir toda aquella energía negativa respecto al dinero y van a ver que va a llegar a su vida, ahora sí que la fortuna, el éxito, y se les va a multiplicar todas las bendiciones que ustedes desean. Entonces, hagan sus velas, cuéntenme cómo les va, déjenme abajo en los comentarios de las velas. Les deseo que sea un gran año lleno de éxito, de bendiciones, que puedan lograr cada una de las cosas que quieran y que estén rodeados de toda su familia y de las personas que más aman. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video, y les mando un beso con mucho cariño.